Hoy queremos presentar un tema acerca de uno de los macronutrientes, importantes también como los demás, un macronutriente. Y quiero hablar acerca del metabolismo de las grasas. Creo que hemos tocado, puntualizado en algunas ocasiones relacionados a este punto, pero fíjese que entre los macronutrientes que consumimos, acuérdense las proteínas, los carbohidratos, las grasas. Hasta ahora no se sabe con exactitud cuál de los dos, si los carbohidratos o las grasas, son los que están, creando tanto estragos en lo que es la vida, la salud de la nación, del mundo, de la sociedad en sentido general. Tanto, por ejemplo, los carbohidratos en la manifestación de la diabetes, pero la grasa está también directamente ligada a lo que es esta manifestación. Y es por esto que queremos tocar, este punto en esta tarde. Acuérdense que cuando hablamos de metabolismo de las grasas, estamos hablando de cómo nuestro cuerpo digiere, metaboliza y qué hace con cada una de estas moléculas que a través de los diferentes medios entran a nuestros cuerpos y en ocasiones, aunque posiblemente no entren, el cuerpo, nuestro organismo, principalmente el hígado, se encarga de crear cuando él cree o él ve que en las células no existe suficiente ácidos grasos para los diferentes tipos de metabolismo en la que este es utilizado. Normalmente se conocen, varios tipos de ácidos grasos y los nombres que posee va a depender de la facilidad de su digestión o metabolismo, como los ácidos grasos saturados, los ácidos grasos monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados, en donde cada uno de estos, una vez más repetimos, va a depender de la facilidad de digestión que pueda tener. Principalmente los de mayor, facilidad y que mayor beneficios le da a nuestro cuerpo son los ácidos grasos poliinsaturados. O sea, cuando hablamos de la palabra poliinsaturados es que son saturados más de una vez, o sea, más de una vez, más de 2 veces. Y esto entonces le da la facilidad al mismo metabolismo de irlo, partiendo en pedacitos más pequeños hasta llevarlo a su digestión y claro, ser utilizado en los diferentes procesos que esto utiliza. Entre los ácidos grasos poliinsaturados está, por ejemplo, el mismo omega 3, el omega 6, el omega 9, pero de este entonces también se divide en los ácidos grasos araquidónicos, que son parte del mismo metabolismo corporal, utilizado, por cierto, en mucho del metabolismo corporal para la buena salud, de muchos sistemas y órganos corporales. Entre ellos, por cierto, por ejemplo, la misma salud en los fetos al momento de una mujer concebir, tiene una utilidad grande, casi innombrable. La utilidad que tienen los ácidos grasos poliinsaturados, específicamente el omega 3, es algo grandioso porque está relacionado con, el desarrollo del mismo sistema neuronal en sentido general en el niño, y en la falta de entonces pudiera crear deficiencia de este desarrollo hasta para una mujer, por ejemplo, salir embarazada, un hombre poder tener la capacidad de embarazar, necesita una cantidad específica, de los ácidos grasos. O sea, es de mucha utilidad, pero en el descontrol del uso de los ácidos grasos y en la escogencia de estos ácidos grasos también
en la poca función de los órganos encargados del metabolismo, de los aceites, de las grasas que consumimos, entonces pudieran estar creando estragos en nuestro organismo y crear muchas enfermedades, principalmente las enfermedades cardiovasculares, o sea, aquellas que están relacionadas con, digamos, el endurecimiento de las venas y las arterias, y crear entaponamiento en las mismas hasta el punto de crear muchas, por ejemplo, problemas, digamos, en nuestro cerebro, en las piernas, en, digamos, el corazón, en los pulmones y demás. Por donde quiera que se mueve, por ejemplo, unas venas, unas arterias, en donde quiera que pase la circulación sanguínea, en donde se requiera la presencia de oxígeno y se requiera la presencia de los diferentes tipos de micronutrientes y macronutrientes, ahí entonces puede estar afectado con una mala, digamos, digestión o metabolismo de las grasas. Fíjense, los órganos envueltos en el metabolismo de las grasas cada vez que los consumimos, en primera instancia está, por ejemplo, vamos a llamarle el páncreas, que una vez que ve la presencia de las grasas, acuérdense que no solamente ayuda a la digestión de los carbohidratos, sino que también está ayudando a la digestión de las grasas, entonces está con una enzima que desde él sale, con el objetivo de ayudar al metabolismo de las grasas, juntamente con la función, por ejemplo, del hígado, en este caso con el líquido biliar, la bilis, entonces se unen para ayudar a que las grasas se digieran de manera adecuada, de manera ideal. Entonces, ¿qué sucede con las personas que por alguna condición la vesícula se le ha llenado, se ha vuelto, digamos, digamos, profesional en matemática, y comienza, por ejemplo, a sumar, pero lo que suma son piedras? Comienza a calcular y se llena de cálculos hasta el punto tal de que ya no puede realizar sus funciones. Y esto entonces, en la asistencia a los médicos, inmediatamente lo que buscan es extirparla. Por cierto, entonces, una vez esta es extirpada, la vesícula biliar, entonces la función que realiza, que es, por cierto, ayudar a la digestión de las grasas, entonces ya no puede realizarla, por lo menos ahí. Y deja, digamos, solamente la función a el páncreas y, digamos, en pequeña porción al mismo hígado para el metabolismo de las grasas. O sea, fíjense cómo en ocasiones los órganos envueltos en el metabolismo de las grasas muchas veces comienzan a deteriorarse, en ocasiones por diferentes cambios en el estilo de vida, pero también por la misma edad, claro. Al momento de entrar ya, qué sé yo, en 40, 50, 60, 70 años, los órganos comienzan a degradarse y juntamente con esto las funciones que realizan. Entonces, es ahí donde, diríamos, muchos de los males comienzan a presentarse, porque inmediatamente continuamos consumiendo los diferentes tipos de grasas, ya sea, por ejemplo, de las carnes, por ejemplo, guisadas, de las carnes fritas, de las comidas rápidas, que son, por ejemplo, los ácidos grasos más dañinos para nuestro cuerpo, las frituras y demás, pero con poca capacidad en nuestro cuerpo para la digestión. Inmediatamente comienza, diríamos, a almacenarse en, diríamos, los diferentes órganos circundantes al estómago. Circundantes al estómago, y es ahí donde está el vaso, encargado, por cierto, de ayudar a la estabilidad del sistema de defensas, el vaso, juntamente también con el páncreas, encargado de la digestión de los macronutrientes, en este caso, porque posee cada una de estas enzimas
que va dirigido, por ejemplo, en este caso la lipasa pancreática es la enzima que trae para digerir las grasas, pero también está para la digestión de los carbohidratos y de las proteínas, las proteasas, las lipasas también para la digestión de los carbohidratos. O sea, cada una de estas enzimas van dirigidas a la digestión, al metabolismo de los macronutrientes, y en la disfunción de entonces imagínense qué va a suceder, porque el cuerpo nunca se detiene de consumir alimentos. Es raro que aún en momentos de enfermedad, rara vez, vamos a decir, por ejemplo, las ganas de comer, el apetito se pierde. Rara vez, sí, en ocasiones sí sucede, pero muchas veces no. Entonces, si hay una disfunción de estos órganos encargados de la digestión, por ejemplo, de estos macronutrientes, entonces comienzan a acumularse y de inmediato comienzan a subir, por ejemplo, el perfil lipídico, como lo que es los triglicéridos, principalmente la lipoproteína de baja densidad o el HDL, y también los triglicéridos, o sea, un ácido graso con 3 moléculas, vamos a decir, de glicerol en este caso. Entonces, que por cierto, ninguno de los dos son 100% malos. O sea, en cantidades adecuadas son, por cierto, de suma importancia para el metabolismo normal de nuestro cuerpo y para muchas funciones hormonales, principalmente en las mujeres como en los hombres, por cierto. Pero cuando existe un descontrol y comienzan a subir de manera desordenada, entonces comienzan a aparecer los problemas, del perfil lipídico, y los problemas también entonces cardiovasculares en sus diferentes manifestaciones. O sea, si tenemos un control en el tipo de grasa que consumimos, si echamos a un lado las comidas fritas, si echamos a un lado las comidas rápidas, llámese por ejemplo pizza, llámese por ejemplo hot dog, llámese chuleta, llámese por ejemplo los salamis y otros tipos de comidas rápidas que usted pueda, por ejemplo, llamarla, muchas de estas situaciones vamos a, la vamos a evitar. La vamos a evitar, y al evitarla, diríamos que muchos de estos padecimientos entonces no se van a presentar, o se van a presentar con poca frecuencia en nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que sucede con nuestro organismo? Que cuando en nuestras células la cantidad de macronutrientes, en este caso, por ejemplo, los lípidos, las grasas, específicamente encontradas por ejemplo, en el aceite de oliva, pero también en el aceite, por ejemplo, de las semillas, por ejemplo, como la linaza, en este caso, entre otros tipos de semillas, cuando no están en nuestras células, escuche bien, nuestro hígado, que es el laboratorio del cuerpo, inmediatamente se da cuenta y él dice, no hay suficiente, y él mismo comienza a crear. Y es por esto que en ocasiones, aunque usted diga que no consume tanta cantidad de grasa, ¿cómo es posible? Usted dice que los triglicéridos están por las nubes, que el LDL está por las nubes, que el colesterol total está por las nubes, porque hay un mal metabolismo de las grasas y el mismo hígado se encarga de crearlo, porque no hay un pase normal entre las células, no hay una quema de grasa normal en nuestro metabolismo para que el hígado se dé cuenta de que está entrando una cantidad adecuada. Es que simplemente se está quemando en algún tipo de ejercicio que hace o en el mismo metabolismo corporal del cuerpo. Y por esto entonces necesitamos activar, una entrada normal de grasa, pero también un metabolismo, una quema de esta grasa en las diferentes acciones que nuestro cuerpo realiza. Y una de estas, por cierto, es,
un control en la entrada de grasa y que usted se programe para ejercitarse en las caminatas, en ciertos tipos de ejercicios, diríamos, de resistencia, por ejemplo, puede ser de pesas, dependiendo de la capacidad, claro, que posee cada uno. Si usted es una de las personas que tiene esteatosis hepática, por ejemplo, grasa en el hígado, que normalmente cuando se tiene una barriga, diríamos, un abdomen crecido, donde se tiene ya cierto grado de obesidad o sobrepeso, es casi seguro que existe algún tipo de grado de esteatosis hepática, y con esto puede llegar a otros tipos de dificultades en sus cuerpos. Y vuelvo y repito, a través del ejercicio, a través del control de la entrada de grasa, podemos, y claro, de un programa alimenticio en donde les damos entrada a una cantidad buena de principalmente ensaladas verdes, de jugos verdes, de frutas con todo y su cáscara, aquellas que se pueden consumir después de haber sido lavadas con bicarbonato. Bicarbonato. Esto le ayudará a que su cuerpo haya un cambio de, diríamos, de cetosis, una cetosis en donde tome a través de, diríamos, de este macronutriente, ya sea de las proteínas o de las grasas, de él suplirse para convertirla en energía, en energía, en ATP, y no tomar los carbohidratos, sino que puede tomarlo a través de las grasas. Este es el momento de usted comunicarse con nosotros a través del 809-683-4041 y hacer sus preguntas relacionadas a este u otros temas. Una vez más, les convidamos, les sugerimos a seguirnos a través del canal Nutrición y Punto, y desde ahí usted poder compartir esta información que hemos estado transmitiendo en este día y otras que hemos estado también presentando a través de diferentes tipos de padecimiento, y cómo por medio de la nutrición, de los diferentes diríamos estilos de vida que podemos tomar, podemos contrarrestar estas condiciones que presentan nuestros cuerpos muchas veces por el descontrol que llevamos. Las grasas, vuelvo y repito, son, por cierto, beneficiosas en una escala, vamos a decir, por ejemplo, normal. Por eso existen, diríamos, por ejemplo, ya medidas específicas. Sí, buenas tardes, adelante. Amén. Para que seguir orientando sobre la salud. Doctor, ¿cuáles alimentos yo puedo comer para estos gases? Que yo siempre lo llamo a usted, le pregunto qué sirven para los gases. ¿Cuáles alimentos usted cree que no me ataquen tan fuerte? Porque me dan duro en el pecho, principalmente en el seno izquierdo. Me dan duro y la costilla abajo. Dígame, lo escucho por la radio. Dios le bendiga. Algo más que los alimentos sirva también es el estilo o la forma en que usted consume estos alimentos. Lo primero, por ejemplo, es que debe tratar de darle tiempo a la masticación, no tragársela tan rápido las comidas, sino darle un espacio a que se vuelva como un tipo de papilla. Y luego entonces puede tragarla, dándole espacio a las enzimas digestivas que están en la boca, unirse a esta comida para que pueda iniciar la digestión desde la boca, en este caso los carbohidratos. Segundo, por ejemplo, echar a un lado, diríamos, las ensaladas crucíferas, o sea, aquellas que al masticarla suenan un poquito, que estas ensaladas dan gases. También puede consumir después de las comidas, por ejemplo, el té de manzanilla, ciertos sorbos de este té le ayudará bastante. Y si puede comprar enzimas digestivas, un multienzima digestiva, después de o antes de las comidas, puede también consumirlo para ayudarle con esto. Caminar también le va a ayudar bastante si es que su estómago, sus intestinos están lentos o tiene, por ejemplo, diríamos, intestino perezoso. Esto le va a ayudar a acelerar su proceso digestivo. Entonces, cada uno de estos puntos relacionados. Sí, buenas tardes, adelante.
bendiga, doctor. Amén. Buenas tardes. Y desde los niños. Sí. Doctor, yo lo estoy escuchando y escuché que usted decía del hígado cuando produce la grasa. Yo he ido ya 2 veces al médico y siempre tengo los triglicéridos altos y el colesterol también, perdón, pero yo no consumo tanta grasa para siempre tenerlo alto. Dígame algo que yo debo hacer. ¿Cuántas libras usted tiene? 150. ¿Y qué estatura usted tiene? Como, más o menos como 6, más o menos. Bueno, si no tiene mucho tamaño, significa que no tiene 6, como usted dice. O sea, que debe ser, si acaso, por ejemplo, 5 pies y si acaso alguito. Significa que con 150 libras, por ejemplo, en una altura como esta, está en sobrepeso o en obesidad. Entonces, esto es parte, por cierto, de lo que estábamos hablando. Cuando esta obesidad se acumula principalmente en el abdomen, o sea, en la barriga, y en ocasiones en las mujeres en los muslos, esto impide a la función normal de los órganos que trabajan en la digestión de los macronutrientes, en este caso el páncreas, en la misma vesícula, o sea, rodeándolos de grasa. Y al rodearlo de grasa impide el metabolismo de esto, y como no está entrando a las células normales las grasas para la conversión de grasa en energía, entonces el hígado dice, no, como no ha entrado grasa, yo tengo que comenzar a construirlo, yo tengo que comenzar, por ejemplo, a crearlo. Y él mismo crea las grasas, crea, por ejemplo, el colesterol, crea los triglicéridos. Por esto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a caminar y buscar la manera de entrar, por ejemplo, si vamos a consumir grasas, que sean los ácidos grasos poliinsaturados, o sea, los omega. Los omega, no el omega 6, no, sino el omega 3, porque el omega 6 normalmente lo consumimos en las dietas, pero el omega 3 casi no. O sea, que las grasas que consumamos sean a través, por ejemplo, de las semillas. Consuma linaza, por ejemplo, consuma, ¿cómo es que se llama esta flor que es amarilla y grande? ¿Cómo se llama esa flor amarilla y grande? Tiene una semilla que tiene unas grasas, por ejemplo, buena para su organismo. Consuma, por ejemplo, el aceite de girasol. Asimismo, las semillas de girasol le ayudarán, por ejemplo, bastante con esto, y debe perder esas libras que tiene de más. Al perder esas libras de más, que de seguro es en grasa, entonces estas grasas del hígado también van a comenzar a bajar. Camine, si es posible, 60 minutos diario. Después de 30 minutos, esa grasa en el hígado comienza a quemarse. Escuche bien, comienza a quemarse. Consuma el jugo verde. En el jugo verde, échele ahí albahaca, por ejemplo, verde, hinojo, por ejemplo, tallos de apio, limón o una parte de una manzana verde y demás. Y consuma este tipo de jugo constantemente y haga ejercicio de resistencia, como dije al principio, si puede hacerlo. Y esto le ayudará a que su cuerpo comience a metabolizar esa grasa, a metabolizar esta grasa, y que comience a trabajar de manera normal, comience a bajarlo. Utilice, si tiene el perfil lipídico alto, el jugo ¿cómo se me ha ido? Del garbanzo, por ejemplo, con piña. Si no sabe cómo hacerlo, bueno, vamos a decirlo, por ejemplo, lo deja unos cuantos granos, qué sé yo, 20, 30, 25 gramos de esto en agua hasta el otro día. Al otro día le botes esa agua y lo licúa con piña, y esto entonces se lo bebe continuamente, qué sé yo, 30 días, 60 días, hasta que le bajen este perfil lipídico en su cuerpo. Sin más, nos despedimos, pero no sin antes, una vez más, darle las gracias a cada uno de ustedes que desde sus hogares nos escucha y continúe a través del canal Nutrición y Punto. Muchas gracias y hasta la próxima.